Saludos. Bueno, la segunda parte de la actividad de la unidad 2, etapa 3, dice que el estudiante realizará una exposición de herramientas virtuales de presentación donde se establezcan las siguientes definiciones. Presentar un caso de crisis que haya sucedido en Colombia diferente a Ecopetrol con su correspondiente gestión por parte de la organización. Entonces, yo tomé como ejemplo la crisis del Cerrejón del año pasado. Eh, por lo que se denominó el turno de la muerte. Entonces voy a explicar brevemente en qué consistió la crisis. Cerrejón es una empresa que es la más grande de producción de carbón en el país, produce carbón térmico y normalmente está en torno a los 33 a 34 millones de toneladas anuales, divididos en los proyectos de Cerrejón zona norte y zona sur. Eh, el Cerrejón entonces el año pasado tuvo una crisis durísima porque comenzó primero con el tema de los constantes bloqueos del puerto por parte de la comunidad, y los bloqueos del ferrocarril por parte también de la comunidad y las caídas en producción consecuencia de estas dos cosas. Y cuando estaban en ese proceso y habían venido de una huelga en el año 2019, entonces llegó el COVID-19 y volvió a incrementar, digamos, la crisis. No se podía trabajar, se llevaban unos meses de huelga, llegó después lo del COVID, se generaron los bloqueos permanentes en el ferrocarril y en el puerto, y entonces a Cerrejón le quedaba, era muy difícil superar esa crisis porque había venido de producirse 33 millones de toneladas en el año 19, en el año 2019 bajó a 26 millones de toneladas y en el año 2020 a 13 millones de toneladas, entonces ya estaba muy por debajo, estaba casi 20 millones de toneladas por debajo de lo que habían presupuestado y de lo que era su permanente producción, sus metas. Entonces, eh, esa era la crisis. En ese momento estaba el presidente Claudio Bejarano, que también llevaba apenas 2 años como presidente del Cerrejón, y le toca afrontar esta situación. Entonces, ¿cuáles eran los desafíos? Los costos estaban muy altos y buscaron la manera para tratar de disminuir los costos de producción, y ahí estaba el principal, era la mano de obra, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba? Pues venían de un promedio más o menos de 33 millones de toneladas, bajó a 26, luego a 10, y se trabajaban 4 turnos rotativos de 6 horas. Eso significaba una cantidad de costos que van asociados a la cuarta cuadrilla y que pensaron que una buena idea estratégica era disminuir de 4 turnos a 3 turnos y se inventaron lo que denominó después el sindicato como el turno de la muerte. ¿En qué consistía? Consistía básicamente en trabajar 12 horas de corrido, descansar 12 horas, volver a tomar 12 horas en el turno de la noche, volver a descansar, tomar otra vez 12 horas y de esa manera se trabajaban en total 15 días cada uno de 12 horas, uno por la mañana y uno por la tarde. Pero eso, ¿qué producía, digamos, al final para el sindicato? Pues que en cambio de tener 4 cuadrillas, se tuvieran solamente 3, pero que se tuviera que despedir una cuadrilla completa, lo cual era muy perjudicial para los sindicalistas y bueno, para todos los trabajadores. Y además tenía otro impacto y es que la gente iba a empezar a trabajar ya no como estaban trabajando 15, sino que al final terminaban trabajando como si fuera 21 días. O sea que era una desmejora en las condiciones de los trabajadores que ya habían ganado pues por su proceso sindical. Entonces, ¿cómo afrontar esa crisis? El sindicato inmediatamente se fue a huelga. Se dio cuenta de que sus condiciones habían sido desmejoradas y en cambio de apoyar en ese momento a la empresa, o tal vez la empresa no supo vender bien la idea de lo que querían hacer,
al disminuir esos costos fijos, generó la huelga. La huelga inició primero por el turno de la muerte, que para el sindicato se convirtió en una de sus principales banderas. Adicional, hubo despidos de trabajadores, 200 trabajadores habían sido despedidos. Había gente que estaba trabajando con contratos a término fijo y se decía que se estaban desmejorando las condiciones salariales. Sumado a eso, habían cosas como, por ejemplo, que el transporte de la gente en La Guajira se tenían buses gratis de recorrido y la empresa había decidido también este tipo de cosas quitarlas y dejar solamente lo básico para tratar de superar la crisis. Pero subestimaron el impacto que se tenía con la gente. La huelga comenzó y se extendió por 91 días. Ya no hubo manera de sobrellevar la situación y les tocó al Cerrejón pedir ayuda al Ministerio y a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales para que les permitieran con un intercomunicador tratar de llegar a un acuerdo con Sintracarbón. Pero Sintracarbón no se movió de sus peticiones y al final, después de 91 días, les tocó a la empresa negociar, pagar ajustes por inflación, aumentar los viáticos, mantener el transporte en La Guajira, crear planes de salud para los trabajadores, crear planes de vivienda para los trabajadores, crear planes de seguridad social y de bienestar y de salud en el trabajo para los trabajadores. Y en cambio de disminuir la situación, pues se terminó negociando un pliego de peticiones a 3 años que debilitó aún más la posición de Cerrejón. Y al final la crisis terminó en que este año, un año después de donde comenzó la crisis, digamos, y después de haber hecho la negociación, las tres empresas que eran socias del Cerrejón, Glencore, BHP, Billington y Anglo American, llegaron a un acuerdo y Glencore se quedó con el 100% del Cerrejón y las otras dos empresas salieron del país porque vieron que las condiciones económicas y las condiciones de operación eran inviables para ellos. Si la crisis fue bien llevada, si la crisis fue manejada o fue mal manejada, pues realmente las condiciones se vinieron dando como una bola de nieve en la que cada situación empeoraba la situación. Cada situación, como las económicas, como las que tenían que ver con el orden social, lo que tenía que ver con el ataque que se tiene permanente a la minería a gran escala, todo daba para que fuera un caldo de cultivo en el que la empresa eh, tuviera una situación en la que no tenía opciones para negociar. Y en esas condiciones le tocó entrar a negociar con el sindicato. Al final el sindicato terminó fortalecido a partir de una situación que no generó el mismo sindicato, sino que lo que hizo fue aprovechar las condiciones que estaban en el mercado del carbón y la negociación que tenía una presidente pues que estaba recién nombrada y que de pronto por apresurarse a tomar las decisiones sobre los recortes en los beneficios de los trabajadores, no se dio cuenta del impacto que esto podría generar para toda la empresa. Hoy la empresa es de Glencore y todo lo que pasó el año pasado, en el 2020, es un caso de estudio de cómo atender la crisis y de las consecuencias que se pueden dar cuando en medio de la crisis se, se afectan a los stakeholders de la compañía. Gracias.